Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión toca revisión ya más en profundidad del cuchillo Sanremo, que es el modelo S718-2. Vamos con la intro. Bueno, en este punto, obviamente, lo primero que vamos a hacer es revisar su funda para ser más o menos ordenados. Y como podrán ver, es una funda bastante bonita, bien hecha en un material plástico que me imagino que es un ABS, con una pretina, digamos, de cuero ya para el cinturón. Me parece excelente que ya salimos de los estereotipos, digamos, de los broches o acá, en este costado, que quedan bastante mal. Esto es lo que se necesita para un cinturón, un porte más bajo, digamos, el cuchillo para que no se bambolee tanto. Así que esto está muy bien hecho. Así tiene que ser, créanme, no con el clip aquí en el cinturón, porque como les digo, esto se mueve para todos lados porque el peso del cuchillo está casi todo arriba en el mango, ¿ya? Así que esto está perfecto. La otra implementación que hizo también Cold Steel me parece perfecta también, con un poco de, digamos, este material de nylon. Sí que también es muy bueno el mix, digamos, la mezcla. Y bueno, seguimos viendo la funda. Esta es de doble hoja, digamos, es decir, de dos caras. No es una doblada, por ejemplo, como otras que a mí me gustan más porque tienen una sola pestaña, por decirlo de alguna manera. Viene con remaches a ambos lados, bastante de buena calidad, como nos tiene acostumbrado Sanremo. Tiene drenaje para el agua, por supuesto que sí, acá abajo. Y también me encanta que tenga, digamos, cuero, como les decía, porque esto le da una seguridad extra al cuchillo cuando nosotros lo guardamos. En este caso, por ejemplo, calza perfecto, ahí como podrán ver, ahí. Y esto no se cae. Ya, está sonando aquí el broche, perdón. No se cae ni suena nada, ya ni está suelto. O sea, ni siquiera necesita tal vez el broche, pero por seguridad también seguridad, digamos, también se le agrega. Ya, así que queda de esta manera. Bueno, en este punto también les cuento que tiene una parte dactilar para apoyar nuestro dedo, por supuesto, y poder empujar hacia afuera la funda. Así que actúa muy bien, es suave, no es agresiva. También tiene otro grip acá. Me imagino que también este debe funcionar para hacerlo de la parte superior. Claro, una cosa tomarlo desde acá. Claro, algo así. Incluso para poder guardarlo, no creo. Y acá también tiene otro que no lo había visto, ¿no? En realidad no me había fijado. Ya, lo que sí he hecho en falta que no tenga ranuras acá para alguna correa, un velcro o incluso para paracord, a pesar de que el paracord igual puede ir por acá, pero queda muy feo por afuera. Bueno, y eso me dice obviamente que este es un cuchillo que está preparado para otra área, que lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver las medidas primero, obviamente, de esta hermosura de cuchillo. Y este tiene, perdón, tiene 10 centímetros de hoja, tiene 9.7 centímetros de filo útil o 97 milímetros y 100 milímetros también de hoja, lo repito en milímetros por si acaso. De largo total tiene 21.4 centímetros o 200 ¿cuánto? 21.4, 214 milímetros también puede ser de mango. Tenemos 11.5, ¿sí? Y en la parte interior para nuestros deditos tenemos 9.5, ya, centímetros, perdón. Ahora vamos a ver el ancho de pala, que en este caso tenemos 30 y... vamos a verlo de acá, 32 milímetros, sí, está bien, 32 milímetros. Y el espesor de la hoja, que es algo que les va a llamar la atención, ya que estamos acostumbrados a cuchillos bastante más gruesos. Este tiene tan solo 3 milímetros, ¿ya? El espesor. Ahora vamos a hablar del por qué. Vamos a analizar, como ya les dije, mejor en profundidad este cuchillo. Bueno, este es un cuchillo que ya... Perdón, vamos a cambiar un poquito el ángulo de la cámara, que no tengo muy bajo. Ahí sí. Ahí. Este es un cuchillo que está enfocado evidentemente en lo que es
el corte y la penetración, porque como pueden ver, es una hoja obviamente táctica, es un cuchillo táctico, ¿ya? Y tiene en el centrado, digamos, de la punta de la hoja, está el centrado también del mismo mango, y eso quiere decir que es un cuchillo que está hecho para penetración, y por eso que es tan fino en su punta también, como pueden ver, es bastante fino, ¿ya? Es una configuración de hoja de vaciado plano, un drop point con un contrafilo bastante pronunciado, contrafilo falso, que también hace que este cuchillo sea muy penetrante también. Bueno, esa es la función primaria. Esta mesa superior se extiende en una línea, digamos, hasta casi la punta de la hoja, algo que me hubiese gustado, obviamente, que llegara hasta la punta, como en otros cuchillos, lo cual les confiere un extra de dureza, obviamente, y de resistencia, como en este caso del Free Wolf, digamos, de Kesiguo, que sí lo hace hasta la punta. Entonces, en este caso no tenemos digamos, esa resistencia adicional. Sin embargo, igual cumple su función. Yo creo que en el fondo lo que ellos quisieron es mantener la fineza de esta hoja, digamos, para que penetre mejor, ¿ya? Ahora, es un cuchillo que está obviamente enfocado en el uso diario, en el transporte y uso diario, porque es un cuchillo muy liviano, por eso solo tiene 3 milímetros de espesor. Su nicho, digamos, es el transporte y uso diario de él. Por sus dimensiones contenidas de 10 centímetros de hoja, que es suficiente, creo yo, en muchos países, pero con un diseño bastante vanguardista, buena tornillería, buenos materiales como nos tiene acostumbrado Sanremo. A mí me parece excelente este cuchillo como cuchillo de defensa, defensivo, como ya les vuelvo a insistir, un cuchillo para usar todos los días, llevarlo todos los días entre nuestra ropa, digamos, porque es muy liviano. Como pueden apreciar, tiene un rompecoco bastante, pues sí, tiene buen pronunciado, puede ser. Eh, y, y bueno, tenemos también un orificio bastante bueno, o podríamos decir para cordón fiador, bastante dadivoso, como digo yo. Y bueno, las terminaciones de Sanremo, como ya saben, siempre son bastante pulcras, todo está bien pulido. Tiene acá un lomo, una joroba, digamos, para nuestro dedo, y una cremallera bien suave para todos los que son delicados de dedo, así que no se les vaya a cortar el jamón. Así que, bueno, aquí está esto, que siempre se agradece para hacer presión. Ahora, me encanta este cuchillo en la concepción que está hecha. A ver, primero que nada, el 3 milímetros para defensa está perfecto. La punta y la agudeza de ella para penetración está perfecto. Así que en este punto les puedo decir que este cuchillo es sencillamente hermoso. Es otra obra de esas que yo les digo, cuchillos que están muy bien hechos y de muy bajo costo, porque este cuchillo ronda los 20 a 30 dólares, no vale más que eso. Y eso quiere decir que tenemos una buena opción de un buen cuchillo por un precio módico, un precio bastante justo, ¿ya? Y de una marca reconocida, porque recuerden que Sanremo, a pesar de que acá está en chino, que me encanta en todo caso que venga en chino, digamos, se ve muy lindo. Acá está el modelo, como pueden ver, S7182 en Sambic 12C27, el acero, digamos, y como ven también tiene hasta su número de serie. La guarda también es bastante buena. El agarre en general del cuchillo y esta colita de pez le dan un adicional de seguridad en tu mano que no se siente en otro. Por eso que hay cuchillos para una y otra cosa. Vuelvo a comparar. Vamos a empezar a comparar un poquito con sus primos o hermanos, por ejemplo, como este, por ejemplo, que está más dedicado al monte, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, el Kesiguo es especial para eso, pero la colita es diferente, la cola de pez, ¿se dan cuenta? Este es una cola de pez de trabajo, esta es una cola de pez ya de combate, ¿ya? Porque tiene esa traba acá atrás para que no se te refale tanto la mano, digamos, y no se deslice fácilmente, ¿ya? Esas son las concepciones distintas. Este es un cuchillo netamente de trabajo. Lo vamos a dejar ahí para que lo vayan viendo. También tenemos acá para comparar el IC 4, que bueno, está con... Le engrosé el mango, dicho sea de paso, el que le puse mucho, así que voy a tener que bajarle. Pero para mí está suficiente, llegó a tener 2 centímetros de espesor, así que bueno.
Pero este es un cuchillo también de supervivencia, totalmente diferente. Vamos a compararlo también con el vapuleado Joker. Vamos a poner acá abajo. Quedó bastante fea la madera, quiero decir ahora, con los residuos de acero. También vamos a poner acá el cuchillo Brother, el F007. Tenemos otro más para comparar con él. Podría ser el mismo, su hermano, el otro Sanremo, ¿se acuerdan? Esta belleza de cuchillo, el 738. Vamos a poner acá arriba. Pero vamos a comparar primero con estos pocos, porque si no, no vamos a poder con todo. A ver, vamos a compararlo con estos cuchillos que son más parecidos a él. Incluso deberíamos sacar este y poner otro. Espérense un poco. Vamos a poner el Ruike acá también. Ay, sí, porque son todos primos estos. Son de la misma fábrica. Sanremo fabrica Ruike. Ruike es como su gama alta, una cosa así como LAN también, otra marca que tienen. Y ese SRM también es de Sanremo. Bueno, aquí evidentemente el que tiene el filo más largo es el Ruike. En este caso tiene 1 centímetro más. Ahí lo vamos a poner. También es un cuchillo que está enfocado en combate, por supuesto que sí. El Ruike es netamente para defensa y combate. ¿Se puede usar en campamento? Sí. Pero yo lo designé para un cuchillo de porte oculto y combate. Sí, esa es mi designación personal. Ahora, tenemos que entender que el Ruike está hecho en un acero superior también, obviamente, un 14C28N, que también es Sandvik, igual que el de este, digamos, Sanremo. Pero este es un 12C27, ¿ya? Que como les dije, es lo mismo, el mismo acero que trae el Mora, ¿ya? Muy cortador, eso no hay nada que decir, es una Gillette, así de simple. De hecho lo vamos a probar rapidito pronto. Pero quiero decirles que, a ver, aquí hay diferencias de precio, obviamente. Acá estamos hablando de un cuchillo de 70 a 80 dólares o euros, ¿ya? Y acá estamos hablando de entre 20 y 30 como mucho. O sea, este vale el 30% lo que vale este. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia, ¿ya? Así que en este caso creo yo que esta comparación no está muy justa, digamos, con este cuchillo. Creo que debemos compararlo solamente con los que ya quedaron ahí. Con estos serían como los más comparables con él. Y tal vez pudiésemos poner el HX Outdoor, aunque es bastante diferente configuraciones, como más clásicos. Ya saben que este es un clon. Pero es evidente que el Sanremo es muy superior a este HX, obviamente. Sin embargo, el HX aquí se destaca siendo un cuchillo obviamente de campamento, lo mismo el Free Wolf. Y en el caso del otro Sanremo, también yo lo encuentro más de Skinner, este otro, ¿ya? Aunque en campamento funcionaría muy bien también, por las dimensiones de su hoja. Así que bueno, así se comparan entre todos, pero como ya les dije, es un cuchillo netamente de combate. Esto es para ir a defenderte. Si tienes que ir a defenderte, miren, esta hoja está pero fina, ¿ya? Vamos a ver si podemos hacer ¿cómo se llama? Una floritura. Bueno, me ha costado un poco ahora. Soy yo el que no estoy fino ahora. Bueno, ahí se hizo algo, pero esto corta muy bien, como pueden ver. Así que está hecho para eso. Este cuchillo está hecho para cortar y para penetración, voy a decir, ¿ya? Vamos a ver qué tal se comporta en madera, y es evidente que se va a comportar muy bien en madera. Porque como es fino, entra muy bien. Entra mucho. Miren cómo entra. Así que también sería una opción para campamento. Si quieres un cuchillo no tan grueso ni tan pesado para campamento, este es una opción, por supuesto. Miren, solamente cargando entra. No, ni siquiera haciendo una fuerza extra. ¿Sí? Como ven, es que es muy bueno en ese sentido. Obviamente que no va a tener una resistencia a la torsión como podríamos haberlo hecho, o como lo hemos hecho con otros cuchillos, digamos, enterrándolo y probando su punta. Por supuesto que no, porque es un cuchillo muy fino, demasiado. Aquí tenemos prácticamente, déjenme ver, a 1 milímetro,
perdón, ahí está, tiene menos de 1.5 milímetros, o sea, tiene 1.4. Es muy fino, entonces este cuchillo no lo podemos quebrar aquí, no lo vamos a partir, ¿cierto? Si no, ahí lo vamos... Este no se puede probar. No es lo mismo, por ejemplo, que este. Este obviamente está más preparado para esto, porque es un cuchillo más grueso. Se pasó de largo. Pero lo puedo cargar perfectamente y no es el mismo grosor, a eso quiero decir. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Así que no lo vamos a someter a esa prueba obviamente por su fineza. No lo vamos a estar rompiendo, ¿ya? Bueno, en este punto ya como pueden ver se compara así. Yo creo que esta triada de cuchillos que hay acá, por ejemplo, es muy bueno para tenerlo en cuenta. Estamos hablando de que en todos estos cuchillos tenemos aquí menos de $100 en estos 4 cuchillos. Ya, menos de $100. Aquí tenemos un promedio 10, 5, 10. Acá tenemos 20, 25. Acá tenemos otros 20, 25. Traeríamos 50. Menos de $100 aquí. 80 tal vez. Pero tenemos un juego de cuchillos muy bueno en este caso. O sea, si tú logras tener... vamos a sacar el HX Outdoor, que es como un poco distinto. Si tienes este para campamento, este para defensa, para la salida del uso diario, por ejemplo, para ir a trabajar, o si tienes... Y este lo dejas como para lo que tiene que ver con procesamiento de alimentos, Skinner, quitarle piel a animales y ese tipo de cosas, estarías perfecto. Tendrías 3 cuchillos muy bien equilibrados, cada uno en su área, ¿ya? Por supuesto que sí. Como ya les dije, el Free Wolf está enfocado netamente en lo que es campamento, porque es muy grueso, tiene casi 5 milímetros de espesor. El acero D2 obviamente es el más duro aquí en el grupo. Y no recuerdo qué acero tenía, déjenme ver. Este tiene el 8CR13, que es parecido al 14C28N. Ya, este también es un acero de muy buena calidad, ¿ya? Así que acá, con como les digo, tendríamos un cuchillo excelente para Skinner, para sacarle piel a animales, para procesar alimentos, para el pancito, para la mantequilla, para el quesito, para el jamón, para lo que ustedes quieran, cortar unos choricillos o longanizas, como decimos en Chile, ¿cierto? Para preparación de comida en un campamento está perfecto este cuchillo, ¿ya? Y como ya les dije, lo dejaríamos nosotros como para defensa, ¿ya? Para transportarlo diariamente. ¿Por qué? Porque el peso de este cuchillo es inferior a los otros 2, obviamente, y tenemos 3 milímetros de espesor, que es suficiente para tener un buen cuchillo resistente para combate, como ya les dije, y defensa. Para mí, hoy por hoy, supera al Ruike en el sentido de que es más liviano, más para transportarlo, digamos, llega a ser mejor que este. A ver, lo que tiene el Ruike y va a tener obviamente siempre es un mejor acero, que no hay nada que decir, y por supuesto una mejor resistencia, porque es más ancho, más grueso, por supuesto que sí. Pero si yo tuviese que elegir un cuchillo para usar todos los días, llevarlo a trabajar o transportarme, yo me llevo sin duda alguna, porque es muy liviano, punto, no hay más. Lo dejaría en una situación real que yo debo ir a enfrentar algún peligro o algo que yo sé y estoy predispuesto, entonces ya ir, que no me importe, digamos, tener que llevar algo más pesado en el cinturón o qué sé yo. Pero como uso diario yo prefiero llevar obviamente que sí, 100%, ¿ya? Así que cada uno en su área, como he dicho, los cuchillos tienen nosotros tenemos que irnos designando, tenemos que irlos, digamos, evaluando para qué mejor función nos van a servir. Esa es la importancia de entender también un poco de los diseños de los cuchillos, así como también de la calidad del acero o los tipos de acero. Como un suscriptor me dijo por ahí que no sabía mucho de acero, le insto a ver algunos de mis videos que habla un poco de los aceros, de forma básica, por supuesto. Nadie tiene que ser un experto en esto, pero sí creo yo que tenemos que manejar básicamente para qué están hechos unos y otros aceros, tanto los inoxidables como los altos en carbono o no inoxidables. Y que en general yo me muevo por los inoxidables, pero sí que tengan una dureza aceptable.
y de hecho esa es la razón por la cual digamos yo me gustan los Sambic, me gusta el D2 chino y me gusta obviamente este 8CR13 que es otro acero bastante bueno. A ver si se los puedo mostrar acá. Ahí sí, me parece que sí. Este acero 8CR13 es muy bueno. Es un acero quirúrgico. Ese acero es el hermano mayor de este 5CR13, 5CR15. Este es el mejor. ¿Ya? Y este es el hermano mayor de este acero, de este otro, digamos, para que se den una idea, ¿ya? Para irnos entendiendo. Porque son Sambic, pero este es 14C28N y este es 12C27, este es superior. Pero también es más caro, y ahí entramos. ¿Ya? Así que, bueno, les voy a mostrar otro poquito antes de irnos cómo está hecho el cuchillito este, que está muy lindo. Hay otros colores, por supuesto. Yo escogí este porque, bueno, me gustó. Y si se dan cuenta, está muy bien trabajado esto simétricamente a ambos lados. Mira, no lo había dicho que tiene una cremallera acá trasero también. Es el para tomarlo de acá, ahí, y para tonear un poquito. A pesar de que no es para eso, pero bueno, pero se puede. Y ya vieron que trabaja muy bien en madera, es muy bueno, es muy entrador. Cuchillo excelente. Así que ahí les muestro otro poquito. Es muy lindo. Está muy bien terminado, muy pulcro. Y como les digo, por el precio que piden, estos cuchillos son un regalo, de verdad. Si ustedes evalúan los precios de los cuchillos hoy en día en Europa o en Estados Unidos incluso, estamos hablando mira, imagínate, más de $100 este cuchillo. Pero bueno, es lo que es. Si estamos pagando la marca, pues si en el fondo es así. ¿Ya? Que incluso tuve que llegar a ponerle el separador aquí para poder ajustarlo mejor a mi mano porque era demasiado fino, pero bueno, ese es otro problema. En cambio estos cuchillos chinos, digamos, vienen listos para usarlos. No hay que estarle haciendo ningún cambio adicional. Así que bueno, muchachos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Espero que no se hayan... No haberlos enredado. Aquí separé un poco para las áreas que podían ser cada cuchillo designado aquí. Ya, porque son distintas configuraciones. Entendamos que los cuchillos pueden ser todos para cortar y punzar, pero hay distintas configuraciones, como pueden ver acá. Esto es evidente que este cuchillo va a ser mucho mejor para punzar, mejor que este, ¿ya? Sin embargo, este va a ser mejor cortador que este otro. ¿Se dan cuenta? Porque al deslizar el corte, este filo así, que es más ancha esta parte de la pala, va a deslizar, tiene más, digamos, plano, más espacio, que va a estar en esa superficie que nosotros vamos a estar cortando. ¿Se dan cuenta? En cambio, este solamente va a ser la punta, la que va a rozar. Esa es la razón por la cual este es un cortador y este es un punzador. De ahí la diferencia de los cuchillos. Pero bueno, esa es otra historia que algún día vamos a tocar. Y bueno, me despido nada más ahora y voy a dejarles los enlaces de todos los cuchillos si es posible. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.